Para inaugurar estos especiales de escenarios nacionales, queríamos tenerlo a él como primer entrevistado. Hemos recorrido muchos kilómetros virtuales durante esta pandemia contando historias de nuestros entrañables teatristas del país. Y en ese de norte a sur, de este a oeste, estuvo el Instituto Nacional del Teatro con una gestión bien federal. Por eso es un gusto charlar con Gustavo Huano, director del INT. Bienvenido, Gustavo. Hola Pablo, un saludo a toda la audiencia, un gustazo poder conversar con vos y te agradezco el interés por entrevistarme o por difundir un poco la tarea que estamos desarrollando en este contexto tan extraordinario que nos ha tocado, ¿no? La teníamos muy pendiente la nota, muchas ganas de charlar, hay un montón de temas que tocar. Pero antes que nada quería felicitarte por, bueno, tan quijotesca tarea, ¿no? Manejar el instituto en plena pandemia mundial, con una gestión que estaba recién comenzando. ¿Cómo te está encontrando toda esta tarea? Pero vamos más al sentimiento, a lo personal. Bueno, sí, desde ahí te iba a hablar. En primer lugar, todavía no salgo del asombro, porque se está por cumplir un año que recibo la noticia de que me selecciona el Ministerio de Cultura para desempeñar el cargo de director del instituto, que es un organismo en el cual yo he tenido bastante desarrollo, digamos. He pasado en mi biografía varias veces por el instituto en distintos roles. Fui representante provincial de Mendoza, fui regional de Cuyo, secretario general, después estuve en otras tareas, volví un par de años después como representante del Quehacer Teatral Nacional de vuelta al Consejo, alguna vez me convocaron de jurado también, o sea, parte de mi carrera y mi desarrollo fue pasando por diversos roles, aparte de mi actividad artística y de docente, sobre todo en un área que después fui desempeñando, que era la gestión y la producción de eventos y espectáculos, ¿no? Y realmente para esta época, el año pasado, existía una posibilidad de que me convocaran, pero bueno, nada, era para mí ya haber llegado como a la recta final, sabía que estaban entrevistando a compañeras y compañeros y que se estaba haciendo una tarea seria justamente para seleccionar a quien desempeñara ese cargo. Bueno, ya era un orgullo, ya era demasiado, me daba por satisfecho y realmente si tenía que apostar, y iba a apostar a perdedor, por más que soy súper optimista, es una de las características que tengo es ir para adelante, tratar de mirar el lado lleno del vaso, no quedarme con el vacío, ser proactivo, etc. Por más que tenga una característica así de un espíritu bastante entusiasta, realmente pensaba que, bueno, que nada, que era un orgullo tremendo que me hubiesen considerado y no me imaginaba que me iba a honrar Tristan Bauer con el cargo, ¿no? Luego de eso, cuando la situación empezó a tener una realidad y los planetas se alinearon, la tarea fue, nada, del proyecto que tenía en borrador, empezar a pasarlo en limpio, con una planificación concreta de qué consideraba yo que teníamos que hacer y cómo empezar a revincular sobre todo el instituto con sus directos beneficiarios, que había tenido una distancia por algunas crisis internas, cómo podíamos lograr en un ambiente que era bastante complejo en cuanto a que estaban muchos puentes de trabajo y de articulación detonados, poder reconstruirlos en poco tiempo para poner a la gente a trabajar. En concreto, el primer mensaje fue ese, la tarea, poner en primer lugar, está el teorema de Pareto, que es, para los que se dedican a la gestión lo conocen, que habla que hay que invertir una ecuación que por lo general se da muchas veces en las organizaciones cuando están en crisis, que tiene que ver con la interna y que el porcentaje de interna supera el de tarea, de hasta un 80-20, 90-10 y que hay que cambiarlo. Bueno, entonces mi planteo fue decir, pasemos de una y sin escalas, les vengo a proponer que hagamos un acuerdo de trabajo, que hagamos un acuerdo de un año mínimo, de dejar de lado todo tipo de interna y nos pongamos a construir, a reconstruir y a pensar en el instituto de los próximos 20 años, comprometido con la tarea y con la gente. Pero iba a ser en otra dirección, de mucha actividad presencial justamente, de mucho Claro. encuentro en eventos, en festivales, en armar giras, propuestas de postas, nodos, en darle al teatro una dimensión de oferta más cercana, más accesible a las argentinas, a los argentinos, de que estuviera como
en la canasta de consumos culturales, el teatro ahí fácil, cercano, que te invitara, que no fuera difícil llegar, que no estuviera tan codificado, que no hubiera tanto prejuicio, que a veces lo hay, no en todos lados, pero así como hablamos de federalismo, sobre todo en muchas provincias hay mucho prejuicio, y el teatro es un fenómeno elitista, y desde que tenés que tener cierta ropa para asistir, y te tenés que preparar hasta que si no entendés lo que pasa en la hora, te sentís mal porque decís yo no estoy preparado, no es para mí, bueno, nada, de buscar eso, de ese ritual de recuperar popularidad, o un espacio de que hablamos nosotros de voluntad de público, ¿no? De audiencia, de llegar a más. Ese era como el plan, entonces era un plan de acción muy fuerte, y después todo este trabajo de reordenamiento interno que te comentaba, muy político, ¿no? Con el cual íbamos a tener que, nada, de todos lados ceder posiciones y dialogar. Para mí, uno de los ejes del trabajo es tener un diálogo sincero, o sea, escuchar realmente cuando uno dice, y proponer en base a lo que uno escucha, que no es mucho, o sea, te estoy hablando de dos conceptos muy simples, el de decir el trabajo al cubo, y el tercero era la respuesta inmediata, que ahí tiene que ver con mi rol de dirección ejecutivo, de poderle darle una dinámica de respuesta a las acciones, a las necesidades, a los servicios, inmediata, que fuera, nada, digamos, en el día empujar los límites para resolver las situaciones que se presentaran con la mayor celeridad posible. Obviamente tenía un montón de otros proyectos, ideas, que no los voy a desarrollar ahora, para ir a lo emocional. Y en lo emocional llega esto de la pandemia, ¿no? Y me toca a mí, como a veces el presidente dice, bueno, nos van a recordar como la gestión que estuvo en la pandemia. Bueno, a mí me va capaz que recordar, es decir, el director ejecutivo que le tocó el año del COVID, que fue hasta ahora la crisis más profunda que hemos tenido después del proceso de la dictadura, quizá para el teatro argentino, ¿no? Se generó, y nada, digamos, esto que no quiero ser redundante en lo que vivimos, pero la imposibilidad incluso de desempeñar el arte que nosotros hacemos en su parte justamente de encuentro con el otro esencial, que las obras se completan con el público presente, a diferencia de otras disciplinas artísticas. Y bueno, obviamente todo el mundo se adaptó, todos nos pusimos a trabajar, cambiamos el plan por uno más de emergencia, de asistencia a la emergencia. En eso tengo que agradecer que encontré mucho eco y un respaldo muy grande desde los agentes del organismo en todas las áreas distintas, complementarias entre sí, como también los compañeros del consejo de dirección del organismo, que hacía tiempo que el consejo no funcionaba y que es la autoridad máxima, y le devolvimos ese rol. Era una de las misiones que yo traía también para cumplir a corto plazo, hacer una gestión verdaderamente participativa y donde honráramos la ley, que la ley del teatro habla de un consejo colectivo, colegiado, integrado por distintas personas, personalidades del teatro, con distintas miradas, que son complementarias entre sí, que son algunas territoriales y otras no son territoriales, y otras son más políticas, y que bueno, en ese cruce de mirada aparece justamente el efecto de la construcción colectiva, una dialéctica, o también para apelar a una regla simple de que dos cabezas piensan más que una, digamos, y si logramos poner el corazón, y por más que tengamos diferencia, realmente plantear reglas claras de trabajo, donde la mejor idea es la que prevalezca para hacer evolucionar el organismo, es bastante más sencillo de lo que se piensa la conducción de ese consejo. Pues me decían, pero ¿cómo va a ser si está todo tan complicado y a vos te parece que de entrada vamos a poder trabajar y dialogar y construir? ¿No sería mejor borrar, hacer borrón y cuenta nueva y empezar? Entonces, no, vamos, porque aparte yo, con esta experiencia que te digo, creo que tenía una ventaja con el resto de los anteriores directores del instituto, que ya había desempeñado varios roles en el mismo, y conocía, y aparte claro, me tocó vivir la experiencia de los años de armonía, o de trabajo mucho más colectivo, más mancomunado, sí. Claro, así con diferencia y con debate profundo, y donde compañeras y compañeros apasionados defendían su mirada y su propuesta, no entregaban nunca la bandera. Pero con un mismo norte. Totalmente, y con el claro objetivo de lo que la ley plantea, ser el organismo rector y asistir a los teatristas de todo el país, proponer políticas que no sean ombliguistas, que vayan en concreto a prestar el servicio para que el organismo fue creado, que apoyar, subsidiar, desarrollar, generar nuevos programas, buscar equilibrios, buscar la armonía donde hay
mucho de algo y está faltando otra cosa, complementar con esa otra cosa, buscar respuestas. Bueno, así empezamos. Al poco tiempo armamos un comité de crisis porque lo que parecía que tenía una reminiscencia a la gripe aviar era mucho más serio y en un principio lo subestimábamos, como pasó me imagino, con muchos Con todo, diagnósticos. sí. Al poco tiempo quedó obsoleto, ya no iban a ser 2 meses o 3 de crisis, se empezaba a alargar y esto se siguió expandiendo. Nada, digamos, y el horizonte que pasaba ya la primavera, así que bueno, nada, fuimos creando planes, programas y adecuando todas las reglamentaciones y normativas internas del organismo para poder dar una respuesta que fuera inmediata y eficiente a las distintas realidades, las grandes necesidades que tenía el sector, la comunidad teatral, ¿no? Conocemos muchos teatreros y teatristas, capaz más de la ciudad de Buenos Aires, donde estos subsidios tardaron en salir. El plan Podestá fue muy rápido en el sentido de la necesidad. Estuvieron rápidos de reflejos, quiero decir, ¿no? Sí. Fueron en las primeras semanas de la cuarentena donde salió el instituto a subsidiar a un montón de gente. Después vinieron las otras etapas que abarcaron mucho más, pero estuvo también bueno. ¿A cuánta gente se llegó con el plan Podestá? ¿Se tienen números más o menos? Bueno, mira, tenemos en concreto una asistencia superior a 570 espacios o salas de teatro. Eso te digo el número, porque lo tengo porque estaba repasando un informe de cuántos espacios. Después hemos comprado más de 2.000 funciones a futuro o en apoyo, lo que representa casi un número similar de elencos. Hay algunos que tienen más de una producción, así que no me animaría a decirte que llegamos a 2.000 elencos, pero sí que hicimos un trabajo que fue de lo colectivo o de las agrupaciones más generales a después lo particular. Empezamos con salas, que son los espacios que convocan a las programaciones y que reciben siempre a más de un grupo por espacio, digamos, son espacios que en una temporada participan 4 o 5 elencos. Después fuimos a los colectivos de esos elencos con las producciones que tuvieran y que ya estuvieran censadas por el propio instituto. ¿Por qué? Porque poníamos en la balanza esto, no, la ayuda tenía que ser inmediata. Entonces, si empezábamos todo un proceso nuevo de censo o de registro o de convocatoria de cero, eso iba a demorar 2 o 3 meses más, y lo que queríamos era tener un sistema administrativo flexible para que si te dimos la ayuda, que la ayuda te llegue en tiempo y forma. Pues no sirve de nada lo que ha hecho muchas veces el instituto, de aprobar un subsidio, una convocatoria, que con suerte, haciendo todos los deberes, los papeles, por un lado el beneficiario, que no equivoque lo que tiene que presentar, no equivoque la información que le llega al jurado, no tenga ninguna dilación en esa tarea. Después tenemos nuestro sistema que pasa el expediente o el trámite por muchas oficinas y que eso también es una complicación y no cobras antes de los 6 o 8 meses, digamos, Claro. con suerte. Muchas veces pasaba, y es una realidad que hemos podido cambiar, inclusive en la pandemia, apoyados un poco en la excepcionalidad que nos permitió flexibilizar los sistemas administrativos que existían y descartar burocracia, que es una de las cosas que yo quiero también implementar y que me gustaría que fuera uno de alguna manera, de los ejes o de los aportes que van a quedar del trabajo que estamos haciendo, que sea mucho más ágil el sistema y que no por eso pierda ni transparencia ni efectividad. Y bueno, eso lo pudimos hacer en este contexto, quizá con mucho trabajo, mucho compromiso y también con la excepcionalidad que se presentaba, que nos daba como un paraguas para modificar reglas y hacer normativas que se adecuaran. Pensamos en eso. Primero los que están registrados y después empezamos a abrir el juego, como bien decís vos, llegar a otros subsectores y quizás a organizaciones más pequeñas, porque la idea fue, como te decía, empezar por lo colectivo o lo que agrupa a varios, a muchos y que sostiene, y después darle a las otras medidas. Incluso también a festivales y eventos nos costó llegar, que son otro de las formas de producción clásicas o de las formas de organización de una producción que generan energías
centrípetas y también hacia afuera, centrífugas, que van sumando elencos y grupos. Entonces un festival contiene y le da trabajo a muchos otros elencos, no a solo el que organiza el evento o el festival. Entonces, bueno, pensando todas esas lógicas de ver cómo podíamos llegar a amplificar y sobre todo hacer rendir el recurso, porque usamos una metáfora que también es muy remanida, que es la de la frazada corta. Llega un momento que lo que vos tenés para justamente cubrir necesidades es finito, entonces o te destapás los pies o te destapás la espalda o no llegás a cubrir todo afuera, lo que tenés que... Sí. Y bueno, ver cómo entonces de esa manera hacíamos que fuera lo más eficiente, teniendo en cuenta quiénes estaban en riesgo mayor de cierre de proyecto, de clausura de un proyecto. Una sala de teatro que se cierra no es solo una cuestión que a nosotros nos genera que una fábrica de teatro se cerró, es una fábrica para nosotros, no es una casa. El tema es que la inversión que conlleva, primero a nivel infraestructura, son años de inversiones para mejorar, porque vos no es cuando llegás y alquilás un espacio que la platea es igual y que las butacas están y que tenés una parrilla, son horas y son meses y hasta años para ir mejorando desde la pachera hasta los baños, hasta la comodidad, hasta un sistema de telón, y todo eso si vos lo cerrás, lo perdés, no lo recuperás en 3 o 4 años. Son inversiones de mucha plata, de mucho tiempo, de tecnología que ponen los verdaderos creadores para mejorar los espacios, porque es nuestra fábrica, nuestra casa, con el cuidado que le tiene el teatro independiente. Entonces, más allá de perder el lugar, de que decir, bueno, perdés la inversión en infraestructura y después un público que está relacionado con ese espacio y que se vinculó por mucho tiempo. Claro. No es lo mismo que la sala desaparezca, aparezca en 4 años ubicada en otro lado. Tenés que hacer todo un proceso de vuelta. Nos está pasando ahora que está abierta la actividad y que hemos logrado que se aprueben protocolos para que con aforo reducido, que los espectadores están en un proceso de revinculación. Nos está costando muchísimo. Pensamos que el 30% o el 50% que estaba autorizado cada sala independiente iba a ser algo muy sencillo de completar. Y vamos a decir, bueno, buenísimo, ahora las salas van a estar llenas, está bien, con dificultades de rentabilidad porque no podés vender la cantidad de entradas para la que disponés, entonces te va a impactar económicamente, pero bueno, tenemos que volver a trabajar, eso es salud también para nuestro sector, eso nos va a servir y a la vez seguro que va a ser a sala llena. Y no ha sido así, ha sido durísimo la reinserción. Estamos como calentando motores, ¿por qué? Porque te tenés que vincular nuevamente con el público, con los espectadores, encontrar herramientas, y eso hace un poco este espacio de la gestión y la producción de la que yo te hablo, que a veces no analizamos porque nos dedicamos más a la creación. Lo que más nos gusta del teatro es la parte creativa, es poner el cuerpo a los actores, el director dirigir, decir hagamos acá, el escenógrafo hacer los bocetos y después construir, es así, ¿viste? Pero hay todo un trasfondo detrás de la producción para sostener, por ejemplo, una audiencia que permanezca y que va de la mano a estas cosas. Entonces, bueno, fuimos tomando esas prioridades. Te quiero contar que no era mucho azar, por más que sí intuición y sí a contrarreloj. Todo, así como la búsqueda de las vacunas en el mundo, nosotros trabajando en qué inventábamos, así salió el plan Podestá, y después, bueno, fueron sus variantes o sus segundas y terceras etapas con ajustes a las políticas que sacábamos verde o que sacábamos como de alguna manera al territorio, las probábamos y después hacíamos ajustes sobre la marcha y tratábamos de perfeccionarlas. Como reactivar, adecuación sanitaria de salas, etc. Y a eso quiero volver un poco, ¿no? Porque cuando la actividad pudo un poco retornar, otra línea de subsidio que permitió cumplir el sueño que decíamos de muchos y muchas fue la de construcción de sala o espacio. ¿Cómo te sintió esto en una época donde, bueno, muchos lugares tuvieron que lamentablemente cerrar? Inaugurar teatros en el país, ¿no? Red Mote en Tilcara, Libélula Sur en Calafate, te hemos visto también charlar con la gente de Bariloche. Puerto Tirol en el Chaco, ahora el 3 de febrero se reinaugura la sala 88 también del Chaco, que se incendió los primeros días de febrero y que el instituto le dio un aporte de 5 millones de pesos y con otras ayudas que recibieron, están reinaugurando la sala. Y bueno, la verdad que es... Grupos de teatro que no tenían un espacio físico y ahora lo tienen. Mirá, no podemos usarlo de consuelo por los espacios que se cerraron, que no han sido tanto tampoco, hay que realmente después dimensionarlo, pero sobre todo en las provincias hemos logrado salvar muchísimos espacios que estaban ahí
por bajar la persiana y lo hemos ayudado, le hemos encontrado la forma de hacerle llegar la ayuda y acompañarlos. Y la misma prepotencia de trabajo de los artistas independientes. Otros sectores han cerrado mucho antes, tiraron la toalla de una, y en el sector nuestro tenemos salas que están en las últimas, pero que resisten, que son resilientes y que le encuentran la vuelta, y nosotros los alentamos, los motivamos, no para generar ninguna falsa expectativa, pero los alentamos, los motivamos y le decimos que estamos a disposición, que si tienen esas dificultades, que conversen con nuestros representantes y que trabajemos juntos. Que hay situaciones que la podemos llegar entre todos a resolver, y otras no, seguramente, pero esto lo quiero decir como un mensaje de estos positivos y realistas también, porque lo hemos hecho en varias provincias. Nada, es hermoso, y no compartir la emoción de las compañeras y compañeros cuando están inaugurando, cuando están cumpliendo ese sueño, que es la utopía de muchos teatristas, digamos, o el sueño de la sala propia, es como, bueno, la casa para una familia, porque te va a dar y te da una independencia de que ya no dependés más de andar trashumante con los vestuarios, con las escenografías, con los elementos lumínicos de un lado para el otro, que no tenés que ver todos los meses cómo llegar a pagar el alquiler, o que a fin de año te cuestionás si la persona que te alquila te va a cambiar las condiciones de juego, y que no sabes si la vas a poder cumplir, y toda esa... Bueno, nada, me parece que lo que damos es una red, un respaldo para que estos creadores, esta gente que trabajó tanto tiempo en ese proyecto, lo concrete y le devuelva al teatro, le devuelva confort, le devuelva comodidades, le devuelva un espacio que seguramente lo va a abrazar al teatro. Para nosotros esto es una inversión que está, no es un gasto, es una inversión que está legitimada, y que de alguna manera estas organizaciones teatrales nos ayudan a demostrar que los recursos del Estado están más cuidados que si lo invirtiéramos directamente nosotros, quizá en acciones de infraestructura. Porque el mismo vecino además lo va a cuidar. Claro, pero lo cuidan porque lo sienten con orgullo. Claro, un orgullo, y lo mejoran. Yo he estado viendo ahora una sala que se está también trabajando en La Pampa, hermosa, no me sale el nombre ahora, no me voy a acordar. La de los médicos que son los dueños, que son 2 médicos dueños. No, es de una compañía, pero puede ser que alguno de los chicos sea médico y yo lo desconozca. Bueno, no me va a salir el nombre ahora, perdón. Después te lo paso para que lo pongamos en Graph, en todo caso. Hermoso el proyecto, y ellos se han basado justamente en otra sala de la ATTP, que es la Asociación de Teatro Pampeana, que tienen, y la tomaron de modelo, y han hecho un trabajo donde han maximizado el espacio para su uso, las comodidades, que es una sala que tiene, justamente está preparada para que también el trabajador de teatro esté muy cómodo, el técnico, el sonidista, los actores, el director, digamos, tiene un montón de comodidades, y han hecho un trabajo brillante, que si nosotros lo hubiésemos encargado a una empresa profesional de construcción, no hubiéramos logrado ese desarrollo. Y bueno, nada, esto que vos contás, de que en plena pandemia hayamos podido inaugurar 4 o 5 espacios, a la vez de estar promocionando o apoyando a terminar otras obras que estaban inconclusas, es de esa alegría inmensa, ¿no? Decir, bueno, vale la pena lo que estamos haciendo, te recarga la energía, y también nos hace pensar en que tenemos que continuar generando proyectos. Seguramente este año el Consejo de Dirección va a buscar la posibilidad de hacer alguna convocatoria de proyectos de construcción de sala o de compra, también federal. Esto, como un adelanto, te lo tiro, lo vamos a trabajar. Ya veremos en qué momento el año sale, pero bueno, para todas aquellas compañeras o compañeros que tengan todavía un proyecto y que tengan experiencia, o que hayan gestionado un espacio, nada, el aliento también para que vayan desempolvando o trabajando sobre ese proyecto, no abandonarlo, tenerlo preparado para que cuando hagamos la convocatoria puedan presentarse y participar. Y que el mapa ese que está en la página del instituto se vaya llenando de más cositas, que está muy bien, pues también nos da una idea, ¿no?, de cómo está distribuida la actividad en el país, y cómo el instituto está laburando para hacer más y mejor teatro en nuestra querida Argentina. Estás muy bien informado, Pablo. Veo que sí. has estudiado más que yo para
para la entrevista. No, es que Tenés mucha data fresca. no es estudio, es un cotidiano, ¿viste? Bueno, pero estás bien. Del querer saber. El año pandémico también me frustró estas ganas de viajar y de conocer los festivales que uno tanto anuncia semana tras semana, que cuando uno entra, todas las semanas hay 2 o 3 festivales provinciales. Seguro. Que sus teatreros y teatreras locales muestran cosas, y eso, como decíamos algo, genera laburo también, porque son los Bueno, elencos que se van moviendo. Claro. esos nodos de producción, nuestro proyecto original, el que todavía no podemos desarrollar, están planteados como eslabones de una gran cadena, un gran circuito. Y la idea es, en ese mapita que vos ves, que en algún momento podamos entre todos trabajar asociados desde el Estado, desde otros gobiernos municipales o provinciales y el tercer sector, los mismos elencos, las ONG escénicas, para completar donde haya un pueblo de paso que conecte un nodo con otro, tratar de trabajar y asociarnos para generar ese eslabón. Claro. Así podemos hacer lo que en algún momento fue ese gran circuito de gira que tenían los compañeros del Circo Criollo o de las compañías de títeres que recorrían de punta a punta, de la Quiaca a Ushuaia, y no era un mito, ¿no? No era una leyenda, era realmente un trabajo que se hacía en el año, que se recorría de punta a punta del país, porque iban hermanándose con distintas ciudades y donde había otro compañero de teatro que te recibía y había público que estaba esperando. Bueno, uno de los planes es eso, trabajar con la posibilidad de generar esos nodos de producción que conecten donde esté faltando una región con otra, ¿no es cierto? No sé yo, Nuevo Cuyo, San Rafael, con el sur, con Neuquén, y ya tenemos 2 regiones del país interconectadas, fuerte, o no sé, bueno, en el centro por ahí hay más conexiones, pero en algunos puntos faltan y tenemos circuitos que están establecidos. En la Patagonia, todo el trabajo en Río Negro de la hormiga circular ha dejado una huella tremenda y ha abierto muchos puertos para el teatro, ¿no? Y entonces, bueno, conectar ese circuito con otro circuito, por ejemplo, que tienen establecido los compañeros más de títere, que recorre mucho de Córdoba a Mendoza completo, y que así cada 2 horas tenés una sede para el teatro. Entonces, bueno, nada. Parece tan extenso nuestro país. Muy grande, sí, claro. Claro. Gustavo, hemos charlado en estos especiales también con las ganadoras del 22º Concurso Nacional de Dramaturgas. No sabía que había tantas ediciones ya de este concurso. Se presentaron 640 obras en esta oportunidad. Charlamos con Cecilia Salman, que fue la ganadora por Huachay, ella era de Santiago del Estero, y con Natalia Villamil, que por Rota se ganó por la ciudad de Buenos Aires. ¿Tuviste oportunidad de leer las obras? ¿Estuviste chusmeando algunas de esas tantas? Muy poco porque es muy reciente. El resultado nos lo han pasado ahora el 10 de enero y lo acabamos de publicar, y era un concurso que se demoró bastante por la cantidad de participantes. Por lo general nosotros tenemos... Este concurso era especial, en primer lugar. No es que han habido muchos con esta característica. Lo que sí nosotros tenemos que el instituto saca su concurso nacional de dramaturgia y a veces tiene una temática. En este caso era esta temática de género y de damas, y también que el jurado eran todas mujeres también. Esa era la característica. Superó, pero no solo por la pandemia, sino porque había mucha producción. Fueron más de 600, como creo que vos recién lo nombraste, las obras presentadas, y tuvimos que armar 2 jurados, porque era imposible abarcar para el proceso en 3 meses de lectura de 600 horas a conciencia, así que eso nos demoró, nos atrasó un poco. Lo que he leído es muy poco y bueno, nada, fantástico igual, pero tenemos mucho material y estamos viendo cómo podemos, si reeditamos o si podemos hacer una ampliación de las menciones, porque nada, digamos, ha habido como una participación muy grande y solo están, nada, digamos, esta selección que seguramente en el corte hay mucha más calidad de la que uno puede a veces hacer
como una selección explícita, digamos. Vos tenés mucha variedad y muchas ópticas. Las juradas eligieron, este corte, pero creemos que de los 600 hay un material de mucho valor, ¿viste? Que supera y que tendríamos que hacer algo más, digamos. Las ganadoras nos contaban que eran 2 obras como muy autóctonas. Huachay refiere a las leyendas del interior de Santiago del Estero, Sí. Y estaban como ella muy sorprendida de cómo esto se iba a traducir al italiano, por ejemplo, cómo esa sonoridad de lo propio se iba a leer en otro idioma. Estaban muy contentas. Y nada, eso te lo transmito porque la nota la hicimos hace un par de días. Otra de las novedades que estamos desarrollando en la parte editorial del organismo, que es la traducción de obras. Por lo general, publicábamos en castellano y ahora ya hay muchos de los concursos y muchas de las actividades que van a salir en distintos idiomas, y me parece que, bueno, nada, que crea mercado, genera un valor especial para que nuestra dramaturgia tenga justamente mayor alcance en otros países, y siempre el teatro argentino, por su tradición de teatro independiente, teatro comprometido de arte, es muy respetado en el mundo. Y bueno, nada, yo creo que también otro de los ejes que nos gustaría desarrollar y poder trabajar un poco más es la internalización de nuestros hacedores y de nuestros proyectos escénicos. Tenemos en carpeta un par de acciones. Ahora, durante el mes de marzo, vamos a hacer un intercambio de materiales escénicos. La mayoría son virtuales y por plataformas de streaming y demás, con México. Que bueno, nada, justo esta mañana estuvimos en reunión y está bastante avanzado, muy interesante. Y luego también está pensado para este año hacer un trabajo similar de intercambio, en principio por las condiciones obviamente de circulación que la pandemia ha restringido, serían en este formato virtual, en streaming, pero con proyección a poder realizarlo después en vivo directamente, o sea, compartiendo elencos, compartiendo creadores y creadoras que vayan y vuelvan, etcétera, etcétera. Con Brasil también, eso está para este año, como en carpeta. Y después tenemos también diálogos iniciados con Chile y Uruguay, que, bueno, nada, en principio la idea es poder fortalecer también lo que es el intercambio de fronteras. Nosotros tenemos un programa que preexiste, que tuvo muy buenos resultados, que es un programa de frontera y de cruce de fronteras, de poder aprovechar también, ahí como hablábamos recién con vos, de estos puntos de encuentro, estos nodos o puertos, que hay muchas ciudades que tienen mucha conexión. O sea, Formosa, por lo general, sí, con Paraguay, Mendoza con Santiago. Mendoza con Santiago de Chile, o Río Negro con Puerto Montt. Bueno, nada, Buenos Aires con Montevideo. Claro. Y bueno, nada, poder aprovechar esos cruces, esos intercambios, potenciar en esta integración también de un teatro más latinoamericano. Sí, total. De potenciar esos vínculos. Hablabas de streaming, ¿no? Y nosotros que somos puristas del teatro presencial, del abrazo en el hall cuando termina la función, ¿cómo te llevabas con el streaming y cambió esa forma de pensar? Yo, desde que empezamos con todo esto, lo tomé como un paliativo, es un mientras tanto, nada va a reemplazar obviamente al teatro presencial. ¿Cuál era tu opinión sobre el streaming antes, el streaming ahora? También está bueno en que, no sé, podemos ver alguna obra de Calle Corrientes, algún ciudadano de Jujuy, sí. No puede perderse eso, ¿no? Salvando hay un fenómeno de accesibilidad que el streaming lo plantea y lo resuelve, y yo lo que creo que tenemos que ver es justamente cuáles son los aportes que viene a proponer el streaming. No es una competencia con el teatro, ni lo va a hacer en concreto, pero es una herramienta más, y que en contextos como los que estamos, quizá es una de las pocas a las que podés apelar en momentos. Entonces no la podemos desestimar y ver qué aportes de esta herramienta, como otras herramientas tecnológicas, han impactado
en el arte, impactan en el teatro, sin que el teatro pierda su esencia o tratando de preservar, obviamente, esos valores característicos de una construcción en una lógica de teatralidad. Yo soy uno de los que lo alentó en su momento como herramienta y que lo defiendo. Obviamente, como vos decís, es irreemplazable y es el mismo fenómeno que pasa con la música en vivo. Claro. Si a mí me das un concierto en vivo de Charly García y dejo todo, dejo la vida por ir, tengo esa posibilidad y que quiero estar con Charly, quiero recibir esa energía, quiero compartir con la gente en el recital y no la voy a cambiar por escuchar, no sé, en el año 3.200 veces el disco o verlo en DVD o ver el recital por YouTube en un televisor HD. No lo voy a cambiar, digamos. Hay algo irreemplazable y de esa energía y de poder sentir la respiración de la gente, la vibra, el impacto que tiene el show, no es lo mismo, la iluminación o el sonido, que con todo lo que lo pueda recrear, ¿no es cierto? Porque estamos cuando es lo audiovisual, por lo general, está este fenómeno también de, si no es en vivo o en directo, el falso vivo, que es una recreación, o el material como ya un registro audiovisual. Pero yo creo que como fenómeno de resistencia y como posibilidad de adaptación, es una herramienta a la cual, nada, de alguna manera hay que respetarla y hay que aprovecharla. Yo he tenido mucho debate en este sentido y también lo debatía cuando en el purismo mismo, decir, nunca se nos ocurrió decir que el radioteatro no era teatro. Nunca se nos ocurrió. Claro. Y no porque el radioteatro, y eso que en muchos casos iba en vivo y otras veces no iba en vivo, en absoluto. Y lo aceptábamos y lo defendíamos los propios teatristas. Se grababa en la mañana, se pasaba por la radio en la mañana y te decían, te pasaban el chivo, vos sos muy joven, pero parte de mi generación lo vivió, y te decían, a la noche vamos a estar en el Club Giol presentando la versión completa, no te pierdas nada, Juan Moreira o Mate Cocido. Y nada, si te enterabas, decía, ya mandaba a alguien en bicicleta que te consiguiera la entrada porque se agotaban. Claro. La entrada, ¿me entendés? Y lo habían anunciado ahí a las mediodía, que pasaban un capítulo y te contaban que a las noches, a las 21 horas, iba en el Club Giol a presentarse la compañía para hacer la obra y vos querías ir a verla en vivo. Ahora, nunca cuestionaste que los capítulos que ibas escuchando radioteatro no era teatro. Claro. Y estaba mediado por una máquina y encima era el audio nomás. Si vos querés, no tenías imagen, está bien. Digamos, había una actuación que en el streaming de hoy por hoy tenés la complementariedad de una definición en video, aquellos que cuentan con la tecnología, increíble, ¿no? De mucha calidad. Así que yo creo que son herramientas que hay que aprovecharle y que incluso le pueden dar en algunos momentos ayuda a la rentabilidad de los proyectos, porque vos una obra podés, en este contexto de un aforo, un 30%, decir, bueno, y vendo 100 entradas por streaming y la transmito en vivo con exclusividad, el estreno a tal valor, y tenés un ingreso económico más del fenómeno. Y estoy seguro que los espectadores, cuando pasemos este proceso en el que estamos todavía de emergencia y de riesgo grave realmente de enfermarnos de COVID, cuando eso se disipe, la gente va a volver al teatro en vivo y no lo va, le dan la opción, no va a elegir la pantalla y verlo en el teléfono o en la computadora. Claro. Pero mientras tanto, genera nuevos públicos, accesibilidad. Hay gente que no puede ir al teatro porque no tiene la posibilidad a veces de trasladarse, o económica, o no sé, tiene una discapacidad en particular. Y bueno, estas opciones son válidas también para que estén cerca del hecho teatral. Del hecho, sí, obviamente, no lo vamos a poner siempre en tensión, no es el hecho teatral, pero digamos, de un audiovisual con teatralidades o con performance que uno puede desde su, no sé, desde un dispositivo acceder y tomar contacto. No va a ser nunca el convivio y no hay manera de generarlo, ¿no? Pero no, sí, coincidimos 100% en eso. Por suerte, en muchos sitios del país, en muchas ciudades de las provincias,
el hecho vivo está volviendo con Está aforo y eso. Y en estos días estamos viviendo las primeras funciones de las intervenciones escénicas a cielo abierto. Eso también, buen hallazgo por parte del instituto. Creo que empezaron por el sur, ¿no? Ahora creo que hay unas funciones en... Empezamos por el sur, sí, que tenían una ventaja, que habían organizado unas programaciones estivales, también desde el sector independiente. Entonces, bueno, nosotros teníamos la idea concreta de noviembre-diciembre, intentar, es más, propusimos un protocolo que se trabajó a nivel nacional para poder desempeñar estas actividades escénicas al aire libre. Eso demoró un poco más porque la misma pandemia no da tregua y bueno, ya diciembre era muy difícil poder comenzar con estas actividades. Entonces postergamos para enero, empezamos en la Patagonia, pero esto va a tener un desarrollo, un correlato, se están armando ciclos y programaciones en todo el país. Continúa luego por Cuyo y por el NEA. Vamos, no te digo que es un circuito porque no está interconectado, porque estamos haciendo que actúen los elencos de cada localidad, en su propia localidad. Que, a diferencia de lo que era antes, proyectos del instituto que hubieron como escenarios de verano o el circuito nacional o internacional de teatro, que tenían conexión y los elencos iban recorriendo, hacían gira. En este caso son presentaciones en sus propios espacios o lugares de origen, con protocolos cuidadísimos y tratando, bueno, nada, de poner el teatro ahí, como decir, muy, muy cerca de la gente, en un momento que también la gente se está tomando un respiro, está con la necesidad, se ha notado que la gente, más allá de que el encierro por ahí te llevó a estar, nada, semi, en algunos casos, con menos ocupaciones, o de semi vacaciones, que la gente necesita salir, y bueno, se está viendo, entonces, bueno, propusimos muchas de las programaciones que teníamos, algunas de las funciones compradas por los planes Podestá, o algunas de las pequeñas convocatorias que podíamos hacer en cada lugar para el teatro callejero, teatro al aire libre, teatro circo, expresiones que pueden adaptarse a esos espacios y trabajar en estas condiciones que también son de cuidado o que adaptan también al espectáculo. No es lo mismo el espectáculo sin los cuidados del distanciamiento de protocolo que los que hay que tener. Hay muchos espectáculos que hay escenas que no se pueden desarrollar por lo que te recomiendan los protocolos, o que hay compañías que no son convivientes. Entonces, bueno, nada, es complicado. O tienen compañeras o compañeros que están en los grupos de riesgo o los tienen que reemplazar o tienen que anularlo. Entonces, bueno, con lo que teníamos a mano, la idea era, en esta batalla que se estaba desarrollando, decir, no vamos a dejar de resistir, porque el teatro mismo te lo marca, ¿no? Como un pulso. ¿Cuántas veces habrás escuchado y seguro habrás participado en los debates? Va a morir el teatro está muerto, tiene fecha de vencimiento. Bueno, nada, lo condenaron muchas veces desde que los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo en adelante, bueno, y no pasó y no va a pasar. No va a pasar porque tiene una condición humana que lo sostiene, y esa condición humana tiene un gen de supervivencia, de resistencia incorporado que lo va a defender siempre y se va a presentar. Entonces, bueno, todo. Pero lo que decíamos en esta batalla, si teníamos piedra en la trinchera, bueno, por ahora tiremos piedra. No es que sea lo normal y que con la piedra capaz que no logramos el objetivo de lo que queremos destruir o de lo que queremos construir, ¿no? No lo vamos a lograr, pero es lo que tenemos en este momento a disposición. Y para el hacedor escénico, más allá de lo económico, el estar en instancia creativa, el estar en disponibilidad de producción, es otra condición básica de la salud. Entonces, sí, no hacemos para cuidarnos la salud, pero por otro lado, si no generamos una actividad que nos mantenga realmente ocupados, nos dignifique como trabajadores del arte, también nos enfermamos, ¿no? Entonces, bueno, van a haber muchas de estas burbujas de programación, de ciclo, en distintas latitudes del país, desarrollándose, y creo que vamos a ir hasta abril. Habíamos programado en principio febrero, si lo permiten las condiciones sanitarias. Hay programaciones que se están armando para todo febrero,
Hay programaciones también para marzo y ahora me comentaron de algunas provincias que están pensando la primera quincena de abril estirar también con funciones. Va a estar muy bueno eso. Bueno, lo estaremos comunicando, obviamente, por Buenísimo, escenarios Pablo. nacionales. Gustavo, fue, la verdad, un placer. Cuando empezó todo esto y Alberto Fernández en una de sus primeras cadenas dijo que la obra se escribía sobre el escenario, me vino esa metáfora y Qué cómo, buena metáfora. a pesar de todo lo que pasamos, nada fue improvisado, todo fue con cabeza, todo fue pensado y siempre priorizando el cuidado y la ayuda a quienes más estaban necesitando, ¿no? Te queremos agradecer por el trabajo que está haciendo el instituto Bueno, a todos los es un teatreros y teatreras. trabajo en equipo, participativo, se nutre de muchos sectores, así que yo, al contrario, quiero establecer una extensión de ese agradecimiento, porque también hemos tenido no solo muchos apoyos, obviamente, del Ministerio de Cultura al que Que volvió a ser pertenecemos, ministerio, además, o que volvió a sea, ser ministerio, claro. sino también de las organizaciones intermedias, de la comunidad teatral, siempre muy propositiva, muy en una instancia de colaborar, de diálogo, las organizaciones de sala, los sindicatos, los espacios como nada. Hemos generado diálogo y conversaciones con argentores, con la Asociación Argentina de Actores, con redes de salas, con la Asociación de Productores, con los profes de teatro del PIT. Bueno, hemos generado con mucho, con la gente de los títeres, con el Getty, bueno, muchas organizaciones enormes, todas con la misma disposición de trabajo. Así que en eso es un mérito colectivo, Pablo. Gracias totales de nuevo. Abrazo, a disposición. Bueno, ojalá nos encontremos en un hall, si nos podemos abrazar y ojalá haya una copa de vino también para brindar, sea Así algún estreno. será. Así será. al- La verdad al- que tenemos muchas ganas de charlar con vos. Se hizo un poco extenso porque hay mucho que abarcar. Fue un año, estamos teniendo unos meses bastante largos y queríamos contarle a la gente el trabajo del instituto. bueno, hasta la próxima, a disposición. Gracias. Pasaba Abrazo enorme. así Gustavo Buano, el presidente, el director del Instituto Nacional del Teatro, por este primer programa especial de escenarios nacionales.